En esta ocasión vamos a abordar el tema de la papelera de reciclaje. Les habla su amiga Tuti. En nuestra segunda clase vamos a comenzar el día de hoy con un tema, pues algo muy sencillo, básicamente, pero no por esto menos interesante. La papelera de reciclaje, todo el mundo la conocemos y sabemos que es el bote de basura donde se elimina todo aquel archivo que nosotros no queremos utilizar ya más en nuestros documentos, en nuestras carpetas, en el área de descargas, bueno, en fin, no queremos tenerlo. Pero la papelera tiene una función también muy importante que debemos de mencionar, es que si nosotros al momento que eliminamos un documento o un archivo, alguna imagen o algún audio que teníamos guardado o que hemos recibido mediante una descarga, la pregunta es, ¿qué sucede? Al momento que nosotros lo eliminamos, ¿se elimina de manera definitiva o permanente? ¿Se puede volver a restaurar ese archivo? ¿Se puede volver a recuperar? Bueno, pues estas preguntas las vamos a ir contestando conforme vayamos mostrando nuestra papelera de reciclaje. Y bueno, para ello vamos a ir directamente a nuestro escritorio para conocer un poquito más. La papelera generalmente la encontramos en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Esta es la papelera de reciclaje, la cual, pues, nosotros al abrir nuestro escritorio lo vamos a encontrar en la parte superior izquierda de nuestra pantalla o de nuestra ventana, pero también nosotros la podemos reorganizar. Ya hemos visto en el video pasado cómo nosotros podíamos reorganizar nuestros iconos. Clic derecho, contextual, aparece el menú, escritorio. Aquí nosotros podemos ver que lo podemos ordenar por tipo, por tamaño, por nombre, por fecha. Nosotros vamos a elegir y en este caso vamos a ordenar nuestro escritorio de esta forma. Pero bueno, regresando a la explicación acerca de nuestro papelera de reciclaje, a nosotros al situar el mouse en el icono, aparece una descripción donde nos menciona que esta papelera contiene tanto archivos como carpetas eliminadas. Se encuentra lleno el bote con papeles, dando la simulación de que nosotros hemos eliminado y ahí se encuentran nuestros documentos. Vamos a ver el contenido de esta. Supongamos que yo eliminé por error, como suele pasar al momento que colocamos el mouse en cualquier parte de nuestros área de trabajo, por error eliminamos algún archivo que no queríamos eliminar, o bien eliminamos algún archivo con el cual estuvimos trabajando y que pensábamos que en ese momento lo íbamos a eliminar, pero nos damos cuenta que lo necesitamos y hay que recuperarlo. Vamos a ver la manera que nosotros podemos recuperar nuestro archivo. Es muy simple, vamos a ayudarnos con el mouse. El mouse tiene dos botones, uno izquierdo y el otro derecho. El que vamos a utilizar es el clic derecho. Vamos a dar un clic derecho y nos va a presentar este menú, donde nos va a decir a nosotros qué es lo que queremos hacer. Podemos abrir, vamos a utilizar estas dos opciones primero. Vamos a abrir y lo que es vaciar nuestra papelera de reciclaje. ¿Sí? Y también
las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Bueno, las propiedades simplemente nos dicen las características que tiene la papelera de reciclaje, la capacidad que tiene, el lugar donde se encuentra y lo que podemos hacer en ella. Vamos a darle clic a propiedades antes de pasar a las primeras dos opciones. Y nos dice que nuestra papelera de reciclaje está ubicada en el disco C o en el disco duro de nuestro sistema operativo, el tamaño que tiene nuestro disco, así como también la capacidad que tiene nuestra papelera. Aquí. Ese es el tamaño de documentos que nosotros podemos eliminar. Y aceptar. ¿Okay? Esas son las funciones que tiene nuestra papelera. Eso se encuentra en el área de propiedades. Básicamente nos da un dato general de nuestra papelera. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a entrar en materia ya. Y vamos a abrir nuestra papelera de reciclaje. Vamos a dar clic sobre ella, clic contextual, abrir. Y bueno, aquí se nos presentan los diferentes elementos que tenemos en nuestra papelera. Vamos a comenzar por explicar qué se encuentra dentro de ella. Vamos a ver de qué está compuesta nuestra papelera. Nos ofrece nuestro explorador de papelera, el área administrar. En administrar se encuentran diferentes iconos, menús, así como pestañas y herramientas con las que vamos a trabajar nosotros. En la parte de archivo se nos presenta lo que son los iconos: vaciar papelera de reciclaje, propiedades, restaurar los elementos. También los accesos con los que vamos a estar trabajando, que sería el acceso rápido, el escritorio, las descargas, los documentos, carpetas que hayamos elaborado, opciones como OneDrive, el equipo, la red, en fin, todos los elementos con los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestro sistema operativo. Bueno, vamos por paso. Vamos a analizar lo que es vaciar papelera. Si nosotros damos en este icono, aquí nosotros al dar borrar, se van a borrar todos los elementos que tengamos en nuestra papelera de reciclaje. Después viene, esto será de forma permanente. Después viene propiedades de la papelera de reciclaje. Aquí nos abre una ventana donde nos menciona datos generales de nuestra papelera. Esta está integrada en nuestro disco local C o nuestro disco duro, donde se almacenan toda la información de nuestro sistema y todos los elementos que se contienen. También nos muestra el tamaño que contiene nuestra papelera. Un botón aceptar. Después viene la opción restaurar todos los elementos. Si nosotros damos clic en este botón, vamos a restaurar todos los elementos que se encuentran en la papelera. ¿Qué quiere decir? Que vamos a regresar todos los elementos a cada área de donde se encontraban nuestros documentos antes de ser llevados a la papelera. Viene este icono que nosotros podemos restaurar por elemento. La papelera la podemos ir restaurando, los elementos que se encuentren aquí. Si nosotros seleccionamos un elemento de nuestro explorador, se va a activar este botón de restaurar los elementos seleccionados y nos va a llevar, dando clic en este botón, ese elemento lo va a regresar al lugar de donde fue tomado. ¿Ok? Posteriormente viene inicio. Bueno, aquí está anclar al acceso rápido. Si nosotros no tuviéramos nuestro icono de acceso rápido instalado en el escritorio, lo podríamos activar allí dando un clic sobre esta opción de anclar el acceso rápido. Llevaríamos el icono a nuestro escritorio para tener ahí nuestra papelera. Viene la opción copiar y pegar. Estas funciones, bueno, pues se encuentran inhabilitadas, aunque existen. Cortar, pues cortar haría que nosotros cortáramos nuestro elemento y lo pudiéramos pegar en cualquier otro sitio.
También está la opción mover a una carpeta. Si nosotros desplegamos la carpeta, aquí se nos muestran las diferentes opciones que nosotros tenemos para regresar nuestro elemento, es decir, lo podemos mover para ese lugar. La opción eliminar nos ofrece dos opciones: eliminar de forma permanente y mostrar la confirmación de la papelera. Propiedades. Si yo doy propiedades, me vuelve a abrir una ventana donde el elemento que yo estoy seleccionando me dice datos generales de qué tipo de elemento se trata, dónde se encontraba, cuánto pesa y los diferentes atributos que este tiene. Ahí en la opción de restaurar, aquí directamente también podemos restaurar en esta opción nuestra papelera. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues porque lo podemos trabajar ya sea con el mouse o también lo podemos trabajar con el teclado. Aquí al seleccionar todo, damos clic en seleccionar todo y se nos estará rellenando nuestros elementos en azul o en gris, y esto nos indicará que están seleccionados. Nos muestra una pantalla de selección y nos dice cuántos elementos se encuentran en este lugar. Bueno, también viene la opción compartir. En compartir nosotros podemos compartir estos elementos. Vimos la opción compartir, se nos muestra que está inhabilitada porque está en gris. ¿Cómo la activamos? Vamos a situarnos sobre cualquier elemento y automáticamente se nos está abriendo. Si yo doy compartir, en el icono doy clic, se abre una ventana de aplicaciones. Bueno, aquí se nos abre esta opción de compartir. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, otras opciones, aquí se nos mostrarían otros iconos con aplicaciones donde yo podría compartir esta opción. Todo esto es vía en línea. En este caso me manda el acceso a correo en Windows. Si este elemento fuera un elemento que yo pudiera compartir en la red, me aparecería un vínculo, copiar vínculo. Me aparecería también diferentes opciones, como puede ser compartirlo a WhatsApp. Si yo tuviera activo WhatsApp, aquí estaría incrustado el icono, o Messenger, Instagram, cualquier aplicación con la cual yo pudiera compartir de manera en línea. Esta opción nos permite hacerlo. Bueno, también lo podríamos compartir en nuestro correo electrónico. Si yo tuviera elementos, por ejemplo, Outlook activado, podría elegir y se me abre esta pestaña y me dice que Outlook es, en este caso, el medio por el cual yo voy a compartir vía correo mi información. Podría comprimir también este archivo, crear un zip y poderlo comprimir para poder compartir. También tendría la opción de grabar disco. En este caso, si tuviera yo todavía un sistema de grabar, o bien podría grabarlo en mi USB, seleccionaría mis opciones o los documentos que yo voy a grabar y aplicaría esta opción. Al panel de vista, bueno, en este panel de vista me ofrece la opción de yo poder visualizar el contenido de mi papelera de forma distinta. Está el panel de navegación, que es el del primer principio. Puedo seleccionar mediante una palomita todas las opciones que yo quiera. Se encuentra la opción panel de vista. Detalles. Aquí en detalles me estará mostrando el contenido de mi documento, los atributos, el lugar donde se encontraba anteriormente. Y bueno, viene la lista de detalles. En esta lista de detalles es la manera como me la presenta, una lista donde yo puedo ver los diferentes atributos que tiene mi documento. Voy a extender mi panel para que lo podamos ver de esta forma. Aquí viene el icono, me muestra mediante un icono de imagen el tipo de documento del que se trata. En este caso es de texto.
Me dice el usuario, quién lo creó, a quién pertenece y en el lugar donde se encuentra, en este caso en descargas, la fecha de eliminación, que fue la fecha en que este fue quitado de los elementos, el tamaño que tiene, el tipo de elemento, me dice qué tipo de elemento es, así como la fecha de modificación. ¿Ok? La fecha de modificación en sí se trata del momento en el que este fue creado y la fecha de eliminación me dice exactamente cuándo yo lo eliminé. Después viene contenido. Esta es otra forma de opciones de contenido, icono, detalles, lista. En la lista me muestra de manera vertical, sin darme mayor detalle. El único detalle que se me muestra es en el panel. Iconos pequeños, igual. Iconos medianos. Iconos grandes. Y iconos muy grandes. Estas son las diferentes opciones que podemos visualizar. ¿Y para qué es esto? Para que nosotros podamos manejar nuestros documentos de la manera que para nosotros sea mejor y funcionable. Cada uno de nosotros tiene su manera de trabajar. Entonces aquí nosotros vamos a decidir exactamente cuál es la que nosotros queremos. Para mí, la más ideal en este caso es la de lista. Lista de detalles para mí es, en este caso, la mejor. ¿Por qué? Porque me ofrece un panorama más amplio de lo que se trata. Como desde nuestro escritorio, nos ofrece dos opciones: abrir y vaciar papelera. Y propiedades. Vamos a empezar desde la última. Propiedades, doy clic. Aquí se abre mi papelera con sus datos generales. Disco duro y el tamaño. Después viene vaciar papelera. Yo doy clic y me va a decir que se encuentran 3 elementos activos dentro de mi papelera y si estoy seguro de eliminarlos. Esta es la manera más sencilla, más rápida y más fácil de hacerlo, de eliminar de forma permanente, pero nos está avisando que esto es de manera permanente. Quiere decir que de aquí ya no hay paso hacia atrás, ya no hay retroceso. Nosotros ya no vamos a poder volver a encontrar estos elementos que hemos eliminado de manera definitiva. Permanente significa manera definitiva. Si yo no estoy seguro de hacerlo, entonces doy la opción no. Esta es la forma más fácil de eliminar directamente desde la papelera y si nosotros eliminamos va a encontrarse vacía. Clic derecho, vamos a la cuestión abrir, que es una de las más, en este caso, recomendables para poder trabajar. Si nosotros estamos seguros que ya no queremos nada, entonces la opción de eliminar es la mejor, o vaciar papelera es la mejor. Acorta tiempo y trabajo, se reduce todo lo que queramos hacer. Pero bueno, muchas personas utilizan, aunque no es un medio de almacenamiento, utilizan la papelera de reciclaje como una manera de almacenar la información, es decir, mantenerla guardada. La información que se encuentra aquí en la papelera tiene una ventaja, que esta no tiene un tiempo de durabilidad. O sea, no hay un tiempo definido. Ahí puede permanecer el tiempo que nosotros queramos. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque en diferentes aplicaciones nosotros eliminamos información, ya sea nuestro celular o nuestra nube, eliminamos información. Pero hay un contenedor que es la papelera donde nos dice que los elementos que se encuentran ahí únicamente van a permanecer por 10 días, por 15, por 20, por 30, por 60, dependiendo del tiempo que se les haya asignado, es el tiempo que van a durar ahí. La ventaja que nosotros tenemos en nuestro sistema operativo de nuestra PC es que los elementos que hayamos borrado van a permanecer ahí hasta que nosotros los eliminemos de manera definitiva. Muchas personas utilizan la papelera, aunque no lo es, como un modo de almacenar información. Es decir, llevarlo a una carpeta o llevarlo, en este caso, a nuestro bote de reciclaje sin tener que guardarlo dentro de nuestros documentos. Ahí lo vamos a encontrar. Bueno, vamos a organizar nuestra papelera. Aquí los elementos que yo voy encontrando van tomando el
en este caso, su lugar. Yo voy a dar clic derecho afuera de cualquier parte del elemento dentro de mi panel de exploración, en un lugar vacío, y voy a empezar a ordenar. Ya vimos la opción iconos grandes, iconos muy grandes. También aquí podemos elegir esta opción, clic derecho, y lo podemos ver de diferentes formas. En la opción ver, podemos cambiar la presentación de la manera que nosotros vamos a estar visualizando. Luego viene ordenar. Lo podemos ordenar por nombre. Como verán, hace un cambio. Lo podemos ordenar por ubicación. Nos lo pone por la ubicación donde fue creado. Lo podemos por fecha de eliminación. Si ustedes observan, va viendo cambios y movimientos de acomodo. Lo podemos ordenar también por tamaño. Lo podemos ordenar por tipo de elemento. ¿Sí? Aquí ya no lo ordenó de forma distinta por tipo de elemento o contenido. Lo podemos ordenar por fecha de modificación, es decir, cuando fue eliminado. De manera ascendente. De forma descendente. Si queremos ordenarlo por otro tipo de opciones, aquí en la opción más podemos encontrar diferentes opciones, ¿verdad? Esta es una forma como nosotros podemos visualizar. Vamos a actualizarla. Y ya nos lo puso, está diciendo cuántos elementos, ya qué aplicación pertenece, el siguiente elemento, y que hay un documento con pertenencia a un PDF, presentaciones, y igual nos las ordena por, como ustedes verán, nos las ordena por nombre. Supongamos que yo tengo mis elementos de manera de lista, así como lo estamos viendo, y yo quiero que mis elementos pues se restauren. Voy a ver la manera como yo voy a restaurar un elemento. Entonces, lo que voy a hacer, yo me voy a situar en el elemento, voy a darle clic con el botón izquierdo, clic derecho y la opción restaurar. Clic derecho sobre el elemento, se sombrea en azul, restaurar. ¿Sí? Y aquí me van apareciendo los elementos que yo he restaurado. Es decir, regresan al lugar donde fueron tomados. En este caso, cada elemento tiene el lugar de origen. Restaurar. En la pestaña restaurar todos los elementos, se activa herramientas, papelera de reciclaje, restaura todos los elementos y me aparece una opción y me dice, ¿estás seguro que deseas restaurar los elementos que se encuentran en la papelera? Voy a darle que sí. Y todos los elementos me va mostrando una ventana donde me dice que todos los elementos están siendo restaurados, me dice el proceso, y si yo doy cerrar, todos los elementos que estaban en mi ventana pasaron, ¿ok? Se restauraron al lugar de origen. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero eliminar todos los elementos sin utilizar este botón de restaurar? Lo que voy a hacer, voy a situarme sobre la parte de arriba de mi icono, a partir de donde yo voy a empezar a eliminar, y únicamente con clic derecho voy a empezar a bajar. Se va a poner un rellenado y se va a extender el área, como ustedes pueden observar, del mouse. Si yo voy dando clic sobre el elemento, va pasando, va sombreando, pero también se va extendiendo un recuadro, que es como si fuera una liguita que va conteniendo los diferentes elementos hasta donde yo suelte.
Se va a seleccionar, se va a sombrear en azul. Estos son los elementos que yo puedo restaurar. Y en la ventana de vista nos va a decir que son los elementos, me los va a compilar y nos va a decir de qué tipo de elementos con los iconos se trata. Puedo seleccionar yo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Vamos a hacerlo. Me sitúo en cualquier parte, porque si yo me sitúo en cualquier parte blanca dentro de los elementos y voy a arrastrar hacia arriba, y donde yo extienda el mouse, si se fijan, se hace un recuadro por encima de lo sombreado. Es la línea. Esto me muestra que en este momento se está activando la selección. Doy clic y se sombrea. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero seleccionar de encima donde está el menú o las letras de mi documento que yo quiero eliminar o que voy a seleccionar en grupo para poder eliminar? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si se fijan, no se sombrea, no se selecciona, simplemente se está moviendo el elemento. A lo mejor yo digo, bueno, es error y voy a volver a hacerlo, voy a intentarlo con el que sigue. Si yo lo hago desde el lugar donde están las letras y el icono, si yo lo muevo, va a creer esto exactamente que yo lo estoy moviendo del lugar. No, si yo lo que deseo es seleccionarlo, entonces me voy a colocar en un área blanca dentro del panel donde están los documentos, no afuera. En un área del panel, lo puedo hacer desde afuera o en el área donde voy a seleccionar. Si yo doy clic desde afuera y sostengo y arrastro hacia arriba, me va a seleccionar los elementos. Si yo lo hago cerca de donde están las letras, Windows va a creer que yo lo que quiero es mover el documento, pero yo no lo quiero mover, yo lo que quiero es seleccionarlo. Entonces no lo vamos a hacer donde están las letras o las leyendas, lo vamos a hacer dentro o en el fuera, donde está el panel, pero en un área blanca. Ahí vamos a dar clic y vamos a arrastrar hacia arriba y se va a seleccionar. Clic sostenido hacia abajo y se va a seleccionar. ¿Ok? Supongamos que yo no quiero eliminar de una selección continua o sucesiva, sino quiero hacerlo de una manera salteada o aleatoria. Me voy a situar en el icono donde yo quiera eliminar, en este caso el documento. Voy a darle clic. Y con la tecla control, que es esta, que se encuentra en nuestro teclado, la tecla control que está abreviado CTRL, vamos a dar clic en esta tecla, sosteniéndola. Al momento que nosotros vamos a sostener, vamos a seleccionar un documento, vamos a seleccionar un elemento, y entonces vamos a elegir uno que queramos, y como verán, ya se sombreó de manera aleatoria o salteada, es decir, los elementos no están continuos y puedo seleccionar desde donde yo quiera, desde arriba hacia abajo, en medio, puedo empezar donde yo quiera y puedo ir con la tecla control sin soltarla. Mientras yo sigo haciendo la selección, tengo que mantenerla oprimida o pulsada. Tengo que pulsar esta tecla y la tengo que mantener oprimiendo, y puedo hacer mi selección para yo elegir aquel documento que voy a restaurar o aquel de pasar por encima de todos. Voy a dar clic derecho y voy a elegir la opción restaurar, y entonces estos regresarán al lugar de origen donde fueron seleccionados. Ahora vamos a ocupar la tecla. Hay otra manera de que nosotros seleccionemos sin necesidad de utilizar el mouse, sí. Vamos a utilizar la tecla control al mismo tiempo que vamos a oprimir la tecla E. ¿Qué sucedió? Se seleccionó.
Vamos a volver a hacerlo para que ustedes lo vean de nuevo. Vamos a oprimir la tecla control, vamos a mantenerla sostenida y al momento que está sosteniéndola y doy clic en la tecla E, lo que ocurre es que se seleccionan los elementos que yo tengo en mi pantalla. Al momento que yo puedo seleccionar con la tecla control E de nuestro teclado, activamos esta selección y podemos en este caso restaurar. Clic derecho, opción restaurar y regresarán todos los elementos, regresarán todos nuestros elementos al origen. ¿Okay? Esas son las diferentes formas de que nosotros podemos seleccionar un elemento, clic izquierdo, se sombrea. Clic derecho, utilizamos las opciones que tengan nuestros archivos que vayamos a restaurar o eliminar o ver las propiedades de este. Control E es otra forma de seleccionar sin el uso del mouse. Bueno, vamos a restaurar nuestros elementos. Clic izquierdo, clic derecho, restaurar. Aquí aparece algo. Nos dice que los elementos ya fueron movidos, fueron 11 elementos movidos, pero falta uno. ¿Por qué? ¿Por qué nos queda un elemento dentro de nuestro explorador de la papelera? Porque probablemente este documento existe o ya se repitió la extensión o el nombre que tiene este elemento, ya sea que se ha repetido el nombre junto con la extensión, o que se parezca la información que se tiene dentro de este elemento y entonces nos ofrece tres opciones. Una es la de reemplazar el archivo en el destino al que va a ir. Podemos omitir este elemento o bien podemos comparar la información. Si yo reemplazo, voy a reemplazar el archivo en el destino. Quiere decir que se va a quitar el archivo que se encuentra ya alojado en la parte de documentos, porque nosotros si vemos, aquí nos va a decir a dónde se están moviendo los elementos, se están moviendo a documentos, pero como ese elemento se encontraba en documentos también, nos ofrece la ventana y nos dice que se movieron los elementos, pero en documentos hay un archivo que existe con este nombre que es exactamente igual al que se encuentra en la papelera. Por eso nos pregunta qué hacer. ¿Voy a reemplazar este archivo por el que tengo allá? Si nosotros no estamos seguros, entonces podemos omitir este archivo. Y al momento que omitimos, se pasaron todos menos este. Pero ¿qué sucede si yo quiero también restaurar este? Me va a volver a presentar la opción. No basta con que yo haya pasado el otro y diga, bueno, ahorita voy a volver a restaurarlo. Simplemente voy a dar clic sobre él y lo restauro. No, no va a pasar. Nos sigue identificando que existe un documento con un nombre parecido o igual al que se encuentra en otro lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar la información que tienen ambos archivos y se nos despliega esta pantalla. Nos menciona que uno se encuentra en los atributos, se encuentra en la papelera de reciclaje y nos hace una pregunta. Hay un conflicto de archivo. ¿Cuál es el conflicto que tiene? Bueno, existe un conflicto de archivo. ¿Cuál es el conflicto que este archivo tiene? Bueno, dice que existe un conflicto porque no sabe qué deseamos hacer. Dice, ¿qué archivos desea conservar? Si selecciona ambas versiones, lo que sucederá es que se va a agregar un número en el nombre del archivo que se movió. Es decir, ese nombre, por default, el sistema le va a poner una identificación. En este caso, le va a agregar un número. Sobre el mismo nombre que ya existe, le va a agregar un número para que se puedan diferenciar estos archivos. Nos dice que en este momento el archivo se encuentra en la papelera de reciclaje, mientras que el otro se encuentra en el área de descargas. Ambos se llaman de la misma forma. Los dos son de la misma fecha, del 14 del 11 del 22.
Uno es con horario de las 4:50 y el otro tiene la diferencia de las 4:49. Aunque esto hay una diferencia, no es suficiente como para que el sistema diga, por esta simple situación de diferencia de horarios, las vamos a restaurar. No. ¿Por qué? Porque hay un atributo que aparte de que el nombre coincide, también coincide el mismo pesaje. En este caso son los megabytes que este tiene. ¿Sí? Entonces, uno pesa 1.8 y el otro pesa 1.08, o sea, pesan exactamente lo mismo. Pudiera ser que sucedieran, que pesaran de forma distinta, sí. Pudiera ser que este pesara 98 y este pesara 1.8. Este pesara 0.55 y este pesara 1.8, sí. Aquí simplemente es que está detectando que estos archivos tienen atributos muy parecidos, por lo tanto, tiene la duda de que se pueda eliminar o de que al eliminarlo se cometa un error. Por eso es que nos avisa y nos dice, ¿quieres conservar estos archivos? Si nosotros ya los vimos, podemos incluso darle clic y abrir los archivos para ver directamente de qué se trata, si son exactamente iguales o no. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente damos clic sobre este y lo podemos abrir. En este caso, yo deseo conservar los dos archivos porque probablemente para mí ambos me sirvan. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic y se va a seleccionar con una palomita el que está en la papelera de reciclaje y en el que se encuentra en descargas también le voy a dar clic. Y con esto le voy a decir que sí quiero conservarlos. Y entonces le voy a decir, compara la información, ya que la comparaste, quiero que continúes. Me muestra el recuadro y me dice que ambos elementos ya fueron restaurados en su lugar de origen. Pero, ¿qué sucede si yo deseo, en este caso, regresarlo a la papelera? Ya lo regresé. Y aquí automáticamente ya le dio un número. Por default ya me puso el número 2 para identificar que este es un elemento que se encontraba en la papelera y ya fue restaurado. Vamos a ver directamente en el área de descargas. Ya vimos en el área de descargas y como vemos, en descargas ya se puso el elemento y le asignó el número 2. Esta guía de alimentos. Esta guía de alimentos y le puso automáticamente el número 2. O sea, el sistema ya nos hizo la separación y ya nos conservó ambos archivos y por lo tanto pues podemos seguir trabajando con ellos. Vamos al paso siguiente. ¿Cómo elimino yo un archivo de manera permanente? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar los archivos que yo deseo eliminar. Supongamos que yo deseo eliminar los de este grupo. Voy a dar clic derecho o bien me voy a ir a... si yo me voy aquí a vaciar papelera, esto va a ser de manera definitiva. Todos los documentos que yo tenga aquí se van a eliminar. Entonces yo lo que quiero es eliminar nada más esto. Me voy a ir sobre ellos. Voy a seleccionarlos, como ya lo mencionamos anteriormente cómo se hace. Bueno, vamos a dar sobre cualquier parte vacía o blanca de nuestra página. Vamos a seleccionar sobre cualquier espacio en blanco, clic derecho, vamos a restaurar. Vamos a seleccionar, clic derecho, la opción eliminar. Me va a preguntar si lo quiero eliminar de forma permanente. Acuérdense, de forma permanente es definitiva, ya no se va a poder restaurar. Si yo quiero buscarlos, ya no van a estar ahí. ¿Okay? Esta es una manera de eliminar únicamente ya de forma permanente aquellos que no queremos que se encuentren en el sistema, pero queremos seguir conservando otros. Pero si yo quisiera ya borrar de manera definitiva todo lo que hay aquí, entonces lo que voy a hacer es simplemente dar clic derecho y vaciar papelera. Y me va a decir que existen 5 elementos, vamos a contarlos, 1,
2, 3, 4, 5 elementos de forma permanente. Lo hacemos desde aquí. Clic derecho sobre cualquier parte de nuestro explorador. Dentro de la ventana de la papelera de reciclaje. Vaciar papelera. Nos muestra los elementos, o bien vaciar papelera desde el icono y nos vuelve a mostrar la misma pestaña. Damos sí y se van a eliminar, queda limpia nuestra papelera, ya no hay opción de regresar nuestros archivos. Ya está vacío, vamos a ver, incluso si vemos la papelera aquí ya está en cero, nos dice que no hay ningún elemento. Cerramos, vamos al escritorio, de la misma forma nos dice que ya no hay basura dentro de nuestra papelera de reciclaje. Bueno, con esto hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, escríbanos por favor, déjenos las preguntas en nuestra cajita y nosotros les vamos a dar respuesta. Les pido que se suscriban a nuestro canal Netamente Principiantes Conociendo tu PC en el curso que estamos ofreciendo de computación. Activa las notificaciones para que te llegue estas cuando nosotros estamos subiendo nuestra clase. También te pido que revises nuestra cajita de contenedor donde tenemos nuestras redes sociales. Allí podrás ingresar a ellas. Suscríbete por favor y ten la oportunidad de tomar una clase con nosotros en línea totalmente gratuita. Es todo por el día de hoy. Espero nuestro siguiente video. Netamente Principiantes Conociendo tu PC se despide tu amiga Tuti y les envía un saludo y un abrazo. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video.